Secretos de los de vida larga. Abjasia, remota región montañosa del sur de Rusia, es una tierra de ancianidad casi mítica. No conozco otro sitio donde haya una palabra determinada para designar al padre del tatarabuelo, aplicable solo a los vivos. La legendaria longevidad de la región llamó la atención del mundo a fines de la década de los 60, cuando ciertos visitantes occidentales fueron invitados para que conocieran a los supercentenarios de Rusia. Eran aldeanos rurales, casi todos labradores analfabetos, con reputación de haber alcanzado edades increíbles, 120, 130 y más de 170 años. Fuera de la Unión Soviética, estas afirmaciones tenían poca credibilidad. Los gerontólogos reconocían ampliamente que el límite máximo de vida humana estaba entre los 115 y los 120 años. Aún ese era un límite teórico, pues hasta entonces nadie que tuviera un certificado de nacimiento digno de fe había pasado de los 113 años. Pero en Rusia, el más viejo de los supercentenarios, un hombre llamado Chirali Mislimov, tenía fama de haber nacido en 1805, 7 años antes de que Napoleón marchara sobre Rusia. Mislimov vivía en una aldea remota, en el estado de Azerbaiyán, al oeste del mar Caspio, donde murió en 1973 a la increíble edad de 168 años. Hacia el final se lo había aislado de los visitantes debido a su mala salud. Pero si los occidentales no podían visitar al hombre más viejo de cuantos vivían, era posible entrevistar a la más anciana de todos los tiempos. Era Jufaf Lasuria, nativa de Abjasia, y aseguraba tener aproximadamente 140 años. Con una mezcla de fascinación y escepticismo, comenzaron a llegar visitantes extranjeros, incluidos médicos y periodistas. Desde el primer momento, Abjasia resultó ser un sitio encantador para quien provenía de las multitudinarias y concurridas ciudades de Europa y Estados Unidos. La campiña era verde e idílica. Los abjasianos, en su mayoría, vivían a altitudes entre 210 y 300 metros por encima del nivel del mar, en pulcras casas de 2 plantas, con frecuencia construidas de nogal, con amplias galerías y cuartos ventilados. El clima de las colinas, cerca del Mar Negro, era templado durante todo el año, aunque algo frío, con una temperatura media de 10 a 13 grados. Pero los curtidos abjasianos disfrutaban de ese aire algo gélido, asegurando que contribuía al largo de sus vidas. Con excepción de la cocina, las casas en general no tenían calefacción. Aunque la región había sufrido epidemias de malaria y tifus hasta que en la década de los 30 los ingenieros soviéticos secaron los pantanos de las tierras bajas, Abjasia se jactaba de tener 5 veces más centenarios que cualquier otra zona del mundo, y el 80% de los de vida larga, nunca se les aplicaba la palabra viejo, eran activos y vigorosos. Tanto para los hombres como para las mujeres, lo habitual era trabajar en las plantaciones de té durante varias décadas después de cumplidos los 60 años, edad oficial para el retiro soviético. A los campeones de la recolección se les daban certificados cuando cumplían los 100 años. Cuando un grupo de curiosos periodistas norteamericanos apareció ante la puerta de Banach Temur, de 110 años, él salió vivazmente de su huerto para saludarlos. Banacha, siempre lo llamaban por su nombre de pila, vio a un bebé entre los visitantes y, sonriendo con placer, insistió en que se ordeñara una vaca para proporcionarle un refrigerio. Ofreció a los adultos cestos de manzanas de sus mejores árboles y distribuyó grandes vasos de aguardiente de manzana regional. Antes de consentir en hablar de sí mismo, se expresó con sencilla convicción sobre la necesidad de que hubiera paz mundial y armonía entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética. No es necesario decir que sus visitantes quedaron completamente encantados. Cosa rara entre los abjasianos de vida larga, Banacha poseía un certificado de bautismo, toda una rareza en una región donde los registros se reducen al mínimo en el mejor de los casos. Según la fecha de su documento, Banacha tenía 106 años, pero explicó que sus padres habían esperado 4 años para bautizarlo, porque eran demasiado pobres para pagar al sacerdote. El vigor de Banacha, aún a los 106 años, era increíble, escribió uno de los visitantes. Era un hombre de 1,5 metros de estatura, chispeantes ojos azules y elegante bigote blanco, la personificación del abuelo bondadoso y juguetón. Atribuyó lo esbelto y fibroso de su cuerpo
a la comida liviana, al montar a caballo, el trabajo agrícola y las caminatas por las montañas. Aunque Banach Temur estaba considerado como uno de los más saludables entre los de vida larga, un médico estadounidense le tomó la presión sanguínea que tenía un juvenil índice de 120/84, no se trataba de un caso atípico. En un detallado estudio de todos los abjasianos que superaban los 90 años de edad, se dictaminó que el 85% gozaba de una buena salud mental y carácter vivaz. Solo el 10% estaba duro de oídos y el 4% tenía mala vista. Tanto los hombres como las mujeres de esa cultura compartían la pasión por los caballos de carrera. Era cuestión de amor propio que los centenarios participaran montados en los desfiles de la aldea. En Estados Unidos, el concepto de mantener una actividad extrema, ya avanzada la vejez, apenas comenzaba a recibir crédito entre los médicos, pero en Abjasia no se conocía el retiro sedentario, salvo en casos de invalidez. Típicamente, los trabajadores de más edad abreviaban sus horas en los sembrados al aproximarse a los 80 y los 90 años. En vez de trabajar entre 10 y 15 horas, abandonaban después de 3, 4 o 5. Sin embargo, ese esfuerzo no les era impuesto. Entre los abjasianos estaba muy arraigado el amor al trabajo duro. Los registros demostraban que un verano a una mujer de 109 años se le pagó por 49 jornadas enteras en las plantaciones de té. Toda la cordillera del Cáucaso es famosa desde hace siglos como cinturón de longevidad. En la zona que delimitan el Mar Negro por el oeste y el Caspio por el este, 3 estados rusos diferentes proclaman tener supercentenarios. Georgia, que contiene el estado de Abjasia, Azerbaiyán y Armenia. Una mezcla de razas habita toda la zona, apenas industrializada. La región pasa de la religión musulmana al cristianismo según donde se vaya, y el clima presenta amplias variaciones. Desde el de alta montaña, el Cáucaso es la cordillera más alta de Europa, con un máximo de 5.400 metros, hasta el subtropical. Estos detalles eran importantes para los gerontólogos, pues, con tal diversidad de culturas, razas y climas, no había una herencia genética aislada que justificara la longevidad de esa región. Tampoco existía un lugar geográfico favorecido, una especie de Shangri-La ruso. A fines de los años 60 y principios de los 70, llegó a su máximo la epidemia de ataques cardíacos que siguió a la Segunda Guerra Mundial. Los índices de cáncer no presentaban cambios significativos desde la década de los 30. Lo mismo puede decirse hoy, después de 3 décadas más de investigaciones que contaron con generosos fondos. Los de larga vida habían evitado ambas plagas en un grado notable. Además del ejercicio frecuente, gran parte del mérito correspondía a la dieta. La población, favorecida con un suelo rico y un clima adecuado para el maíz, los tomates y todo tipo de hortalizas, se alimentaba con las verduras de sus propias huertas y productos de granja, más pequeñas cantidades de nueces, cereales y carne para redondear el menú. El yogur, elemento básico de su dieta, tiene desde hace tiempo reputación de prolongar la vida. Para capitalizar eso, una fábrica norteamericana de yogur publicó una serie de anuncios deliciosos en que se veía a un abjasiano de 89 años probando el producto, mientras su madre de 117 le pellizcaba la mejilla. Pese a que casi todos los longevos consumían queso, leche y yogur todos los días, el consumo total de grasas y calorías era llamativamente bajo para las costumbres occidentales, entre 1.500 y 200 calorías diarias. No, 1.500 y 2.000 calorías diarias. A fin de comer tan frugalmente, muchos estadounidenses tendrían que quitar entre 1.500 y 2.000 calorías a sus dietas. Entre los abjasianos, el consumo diario de grasa era de 60 gramos, exactamente la mitad del promedio estadounidense. Aunque les gustaba beber el aguardiente local, solo unos pocos supercentenarios fumaban. Entre ellos eran raras las mujeres, que tradicionalmente consideraban esa práctica como prerrogativa de la vida masculina. Casi todos estaban casados desde los 20 años. Como la región tiene pocas rutas pavimentadas, tenían por costumbre caminar hasta 30 kilómetros al día. Uno de los primeros estadounidenses que penetró en esta asombrosa cultura de salud fue el doctor Alexander Leaf, esclarecido profesor de medicina en Harvard,
quien fue uno de los primeros defensores de la prevención. Para respaldar su creencia de que el ejercicio y la dieta eran las piedras basales de la buena salud durante toda la vida, Leaf hizo un peregrinaje a todos los sitios del mundo donde la longevidad era legendaria. Abjasia le despertó un enorme entusiasmo. Allí Leaf vio con sus propios ojos a personas que sobrevivían con buena salud hasta edades inauditas. En su visita de 1972 a Abjasia, Leaf se esforzó por mantenerse a la par de Gabriel Chapnian, un anciano bajito y fibroso que a los 117 años trepaba con facilidad una empinada colina para llegar a su huerta. Margti Targil, de 104, aún se levantaba al amanecer y se zambullía en un arroyo helado para darse el baño matinal. Leaf escribió: Margti atribuye su larga vida a Dios, a las montañas y a una buena dieta, y recomienda no comer sin pimienta. Su mejor edad fue a los 18, pero está de acuerdo con Banacha en que se consideró joven hasta los 60 años. Todavía me siento joven, me siento bien, monto a caballo, como bien y nado todos los días, así que aún me siento mozo, aunque no tan fuerte como era antes. En Occidente, cuando envejecemos, el cuerpo pierde masa muscular y la reemplaza con grasa. A los 65 años, aproximadamente la mitad del peso del hombre y mujer, de hombres y mujeres corresponde a grasa, el doble que a los 20 años. Por comparación, casi todos los abjasianos de vida larga eran enjutos, de espalda erguida y músculos firmes. Mucho después de la jubilación, los más ancianos florecían al aire libre. En el verano marchaban hasta los pastos altos y desterraban patatas en sus huertas. Aún en aquellos casos donde había arterias coronarias bloqueadas o algún otro daño en el músculo cardíaco, las caminatas y el escalamiento de los que todos participaban parecían anular las limitaciones físicas. Cuando Leaf trajo fotografías de los longevos para el National Geographic en 1972, millones de lectores vieron con un rostro de la ancianidad que en su país nunca se había visto y rara vez se imaginaba. 20 años después nos enfrentamos a un enorme aumento de todos los grupos de edad superior a los 65 años, y los abjasianos de larga vida nos fascinan cada vez más. En su cultura, la nueva vejez existe desde hace muchas generaciones. Por tradición, llevan una vida en la que se reúnen todos los ingredientes necesarios para una longevidad consciente y con sentido. No solo la longevidad del sobreviviente, sino la de la juventud en la ancianidad, título elegido por Leaf para su libro. Los abjasianos lograron redefinir la juventud de modo tal que no fuera lo opuesto a una larga supervivencia. Algunos podían ser cronológicamente viejos, pero jóvenes según sus patrones de medida. Al anotar sus impresiones sobre un hombre de 98 años, llamado Tijet Bumba, Leaf escribió: Tijet tenía una presión sanguínea de 104/72 y un pulso regular de 84 latidos por minuto. Parecía un individuo muy plácido, con mucho kilometraje de reserva. En presencia de 2 centenarios, aún lo tenían por un jovencito.